Este es un gigantesco tornado a punto de ingresar directamente en Little Rock, Arkansas, una ciudad vibrante y densamente poblada con más de 500,000 personas. Un espectáculo de la naturaleza que, aunque fascinante para algunos, es aterrador en su núcleo. El tornado, clasificado con una intensidad EF3, destruyó cientos de hogares, dejando un camino de destrucción evidente. Sin embargo, la ciudad tuvo una suerte considerable. El tornado no alcanzó una fuerza mayor. Para muchos residentes, este fue un día de milagros, un recordatorio de cuán impredecible puede ser el destino. Pero no todas las ciudades tienen la misma fortuna que experimentó Little Rock aquel día. En otros lugares y tiempos, el choque entre tornados fuertes y grandes centros urbanos ha generado resultados aterradores que permanecen grabados en la memoria colectiva. Un caso emblemático ocurrió en el año 1953, cuando el destructor tornado F5 de Waco, Texas, arrasó con la ciudad y dejó un rastro de tragedia. Poco después de las 4:30 de la tarde del 11 de mayo, una tormenta imponente comenzó a moverse sobre el área central de Waco. La fuerte lluvia que acompañaba a la tormenta obligó a muchas personas a buscar refugio en edificios altos, un acto que, aunque parecía lógico, se convertiría en una decisión fatídica. El aguacero intenso y continuo oscureció cualquier posibilidad de visualizar el tornado que se aproximaba. Además, muchos no anticiparon la llegada de un fenómeno de esta magnitud debido a una combinación de desconocimiento y una leyenda local profundamente arraigada. Según esta creencia, de origen nativo americano, un tornado no podría golpear a Waco debido a su ubicación en una depresión geológica. Esta falsa sensación de seguridad contribuyó a que la ciudad no tomara medidas preventivas adecuadas, lo que resultaría en un desastre catastrófico. En el edificio RT Dennis & Co., una construcción de 6 pisos, decenas de personas se refugiaron, confiando en que las paredes gruesas serían su salvación. Sin embargo, el tornado no respetó esas esperanzas. En un abrir y cerrar de ojos, toda la estructura colapsó, dejando una montaña de escombros que atrapó a las almas dentro. De las 30 personas que fallecieron en este lugar, 22 eran empleados de la empresa. Algunos de ellos habían logrado llegar al sótano pensando que sería un lugar seguro. No obstante, este espacio pronto se convirtió en una trampa mortal, inundándose con agua y cubriéndose bajo una pila de restos de más de 1,5 metros de altura. Los empleados, que habían buscado resguardo desesperadamente, se vieron incapaces de escapar de esta combinación letal de escombros y agua. Al otro lado de la calle, el edificio Old Tom Padgett, una estructura de 4 pisos, también sucumbió ante la furia del tornado. Su colapso fue igualmente devastador, y los restos del edificio se dispersaron sobre la calle. La escena era dantesca. Los escombros bloquearon las vías, y en medio de la confusión, 5 personas que intentaron escapar en sus autos perdieron la vida al quedar atrapadas bajo los restos. En cuestión de minutos, lo que era un tranquilo centro urbano se transformó en un campo de ruinas y luto. Afortunadamente, las estructuras más modernas en Waco lograron resistir la devastación del tornado con mayor éxito que muchas de sus contrapartes más antiguas. Ejemplo de esto es el edificio de oficinas Amy Cable, una imponente estructura de 22 pisos reforzados con acero, y la planta embotelladora de Dr. Pepper, que aunque sufrieron daños significativos, evitaron el colapso total. Estos edificios son una prueba tangible de cómo las mejoras en diseño y materiales pueden marcar la diferencia entre la supervivencia y la ruina. La planta embotelladora, en particular, aún lleva las cicatrices del desastre. Sus ladrillos de colores diferentes cuentan una historia muda de reparación y resistencia frente al caos. Al final, este tornado cobró la vida de 114 personas, convirtiéndose en el más mortífero en la historia de Texas, un título sombrío que subraya la fuerza destructiva de estos fenómenos. Sin embargo, no todos los tornados que impactan áreas urbanas centrales son tan letales.
Uno de estos raros casos fue el tornado que azotó Miami en 1997. Este fenómeno, aunque significativamente menos potente, dejó una marca imborrable gracias a sus impresionantes visuales y al contraste entre su relativa debilidad y el entorno urbano que lo enfrentó. Ocurrió el 12 de mayo, poco después de la 1:50 de la tarde, cuando una nube embudo comenzó a descender sobre el horizonte de Miami. Inicialmente, los daños fueron moderados. El tornado tocó tierra en Silver Bluff Estates, justo al suroeste del centro de la ciudad, donde rompió ventanas y arrancó techos de varias casas, además de un complejo de apartamentos en la emblemática región de la Pequeña Habana. A medida que avanzaba hacia el noreste, el tornado comenzó a mostrar su poder al impactar rascacielos. Según el Servicio Meteorológico Nacional, casi todas las ventanas orientadas al sur de los primeros 3 pisos del edificio Citadel, ubicado en la calle Northwest Cuarta, fueron destruidas cuando pasó el tornado. Este embudo de viento y destrucción no se detuvo allí. Continuó barriendo los estacionamientos de edificios importantes como las oficinas de BWT, NBC y Bell South, causando caos al volcar numerosos automóviles en su camino. La escena era impactante: vehículos volcados, escombros volando por el aire y una atmósfera cargada de tensión mientras la tormenta seguía su curso. Uno de los momentos más dramáticos ocurrió cuando un coche del sistema ferroviario elevado Metro Mover se descarriló, ilustrando el poder de la tormenta. El tornado pasó peligrosamente cerca del icónico centro de la casa y de la histórica Torre de la Libertad antes de moverse hacia aguas abiertas, dejando tras de sí una estela de daño material y cortes de energía. No fue solo el corazón de Miami el que sintió los efectos del tornado. La tormenta también dejó sin electricidad. Mientras continuaba su camino hacia el mar, el tornado no dio tregua. La calzada MacArthur fue golpeada con fuerza, provocando interrupciones en el tráfico y nuevos cortes de energía. Incluso el crucero MS Sovereign of the Seas no se salvó, sufriendo daños menores antes de que el tornado se debilitara al llegar a Miami Beach y finalmente se disipara. Escenas del tornado de Miami muestran imágenes impactantes mientras este fenómeno avanzaba a través de la ciudad. Árboles arrancados de raíz, señales de tráfico derribadas, ventanas rotas y techos dañados daban testimonio de su paso. Afortunadamente, las lesiones sufridas por las personas fueron leves, un alivio considerando el caos. El tornado tocó tierra sobre la calzada MacArthur, paralizando el tráfico antes de desplazarse sobre el agua y finalmente disiparse. Aunque su clasificación fue F1, estuvo activo durante 15 minutos y provocó más de $1 millón en daños. Este tipo de tornados son inusuales en Florida y aún más insólitos en lugares como Utah, donde un evento de esta magnitud es prácticamente inaudito. Entre los tornados más desconcertantes que han azotado áreas urbanas, destaca el tornado F2 que azotó Salt Lake City en 1999. Utah, conocido por su clima seco y terreno montañoso, rara vez experimenta tornados, pero una vez en agosto, una combinación inusual de condiciones atmosféricas desafió las probabilidades. A las 12:40 del mediodía, un área de vientos convergentes se formó sobre el valle de Salt Lake mientras comenzaban a desarrollarse tormentas. Los residentes del centro alzaron la vista y observaron, con creciente alarma, cómo una nube de polvo y escombros comenzaba a tomar forma. En cuestión de minutos, el tornado estaba en camino hacia el corazón de Salt Lake City. El impacto inicial fue terrible. El tornado azotó rápidamente el Delta Center, donde se había montado una serie de carpas para una convención de minoristas al aire libre. Los asistentes, desprevenidos y expuestos, se enfrentaron a los feroces vientos mientras los escombros destrozaban las estructuras. Dentro de estas carpas, 81 personas resultaron heridas. Lamentablemente, Alan Crandy,
de 38 años, fue golpeado en la cabeza por un proyecto de escombros, perdiendo trágicamente la vida. La tragedia no se limitó a esa área. Frente, la cara oeste del Motel Wind, de 14 pisos, fue alcanzada por los escombros, rompiendo numerosas ventanas y sembrando el pánico entre los ocupantes. La destrucción no terminó ahí. El tornado derribó una grúa ubicada en la iglesia LDS, un símbolo de la comunidad, intensificando aún más la sensación de caos y vulnerabilidad. El tornado siguió avanzando hacia el noreste, arrasando todo a su paso. En su trayectoria, las casas fueron reducidas a escombros y los vehículos fueron volcados como si fueran juguetes. El fenómeno parecía estar enfilado directamente hacia el corazón de la ciudad y el hospital, un escenario que auguraba una catástrofe de proporciones inimaginables. Sin embargo, en un giro inesperado, el tornado cambió de rumbo en el último momento, desviándose hacia el norte e impidiendo por muy poco el centro de la ciudad y el hospital. Aunque este desvío salvó a una gran parte de la población urbana de una tragedia mayor, no fue suficiente para evitar la devastación total en los suburbios del noreste. Allí, el tornado desató su furia, dejando tras de sí más de 300 hogares dañados o completamente destruidos. Finalmente, el fenómeno comenzó a debilitarse y se disipó, pero no sin antes causar pérdidas económicas estimadas en $330 millones. Si bien este evento meteorológico en Utah fue extraordinario, quedó eclipsado por la asombrosa secuencia de acontecimientos que ocurrieron en Nashville, Tennessee, solo unos años después. Todo comenzó el 16 de abril de 1998, a las 3:40 de la tarde. A esa hora, un tornado de categoría F3 irrumpió en el centro de Nashville, cobrando la vida de una persona y desatando el caos. Este tornado no solo fue notable por su intensidad, sino por el momento en que golpeó. Nashville no había enfrentado un tornado de tal magnitud en el área urbana en 2 décadas. A medida que el tornado se acercaba, la urgencia por informar a los residentes se hizo evidente. Chris Clark, presentador del News Channel 5, se convirtió en una figura clave durante el evento. Cuando la señal de audio de la estación fue derribada por los vientos, Clark continuó actualizando a los residentes de manera improvisada, escribiendo mensajes cruciales en una pizarra blanca que se transmitían visualmente. Su ingenio y determinación ofrecieron a muchos una valiosa orientación en medio del caos. El impacto del tornado en el centro de la ciudad fue desastroso. Varios rascacielos emblemáticos, entre ellos el Centro de Artes Escénicas de Tennessee, las Torres Tennessee y las oficinas del Banco de la Nación, fueron alcanzados y sufrieron graves daños estructurales. En total, 35 edificios en el área urbana fueron declarados inseguros para su ocupación, lo que evidencia la magnitud del desastre. La destrucción no se limita al centro. Al este, hasta 300 viviendas resultaron severamente dañadas, dejando a decenas de familias sin hogar. Como si esto no fuera suficiente, el tornado también provocó un colapso en la infraestructura eléctrica de la región. Alrededor de 75,000 personas quedaron sin suministro eléctrico, considerando la ciudad en la oscuridad y agravando la sensación de vulnerabilidad. El panorama era desolador. Una urbe moderna reducida al caos por la fuerza incontrolable de la naturaleza. Este evento no solo marcó un hito por ser el primer tornado de categoría F3 en impactar un área del centro en 20 años, sino también por las lecciones que dejó a su paso. Fue un recordatorio de la imprevisibilidad de estos fenómenos y de cómo, incluso en tiempos modernos, la humanidad sigue estando a merced de las fuerzas naturales. Sin embargo, lo que pocos imaginaron en aquel momento era que Nashville enfrentaría otro tornado destructivo poco más de 2 décadas después. Un recordatorio de que la historia, por más trágica que sea, tiene una forma inquietante de repetirse.
Justo pasada la medianoche del 3 de marzo del año 2020, un tornado de categoría EF3 tomó casi la misma ruta hacia el centro de Nashville que su predecesor de 1998. Este tornado fue particularmente desconcertante, ya que los meteorólogos no habían previsto su magnitud. De hecho, el pronóstico inicial solo estimaba un 2% de probabilidad de tornados para esa jornada, una subestimación abrumadora, considerando el nivel de destrucción que se desató. El tornado ganó fuerza rápidamente mientras impactaba el aeropuerto John C. Thune, donde la escena era de un caos absoluto. Aviones ligeros fueron lanzados como juguetes, hangares enteros quedaron reducidos a escombros, y la infraestructura aeroportuaria fue severamente dañada. Aunque el embudo se desvió aproximadamente media milla al norte del centro de Nashville, su furia no disminuyó. Continuó su camino hacia el vecindario de Germantown, arrasando todo a su paso. Al desplazarse hacia el este, el tornado mostró una siniestra familiaridad al destruir vecindarios que ya habían sido golpeados por el tornado F3 de 1998. En total, 5 personas perdieron la vida en esta tragedia, una cifra que, aunque menor en comparación con otros eventos, es desgarradora para las familias afectadas. Sin embargo, la madre naturaleza aún tenía reservada otra dosis de crueldad para Nashville. La noche del 9 de diciembre del año 2023, Nashville fue nuevamente testigo de un tornado que impactó en su área metropolitana. Aunque esta vez el embudo evitó el centro al desplazarse hacia el norte, los suburbios no corrieron con la misma suerte. Cuando el tornado alcanzó el vecindario de Madison, un evento inesperado se intensificó aún más la situación. Justo al acercarse a la carretera US 31 Este, los feroces vientos comenzaron a destruir una subestación eléctrica en el área. En el sitio de la subestación, un depósito de petróleo quedó expuesto a los intensos vientos y se encendió, desatando una explosión masiva que iluminó el cielo de Nashville. Esta explosión, visible desde varios puntos de la ciudad, interrumpió temporalmente el embudo de condensación del tornado, pero no logró detenerlo por completo. La circulación del tornado persistió, permitiéndole continuar su marcha destructiva hacia Hendersonville, Goodlettsville y Castellan Springs. Para cuando finalmente se disipó, 3 vidas se habían perdido y el daño era incalculable. Esta cadena de eventos pone en evidencia la falacia del mito de que los tornados no ocurren en áreas urbanas. De hecho, a medida que una ciudad crece, aumenta también la probabilidad de que estos fenómenos naturales impacten su infraestructura. Nashville no es la única ciudad que ha sufrido bajo el peso de tornados recurrentes. Un área que sabe muy bien lo que es enfrentar estas tormentas es el Metroplex de Dallas-Fort Worth. A lo largo de las décadas, Dallas y Fort Worth han estado en el epicentro de numerosos tornados, cada uno de los cuales deja una estela de destrucción que parece interminable. Entre los años 1957, 1969, 1995 y 2019, el Metroplex ha sido golpeado repetidamente, cada evento dejando una marca indeleble en la memoria de sus residentes. Un evento se destaca en la historia de los tornados en el Metroplex de Dallas-Fort Worth, no solo por el nivel de destrucción que provocó, sino también por las imágenes impactantes que quedaron como testimonio de su paso. Este evento es el tornado de categoría F3 que azotó Fort Worth el 28 de marzo del año 2000. La tarde comenzó con el desarrollo de un cúmulo de tormentas al oeste del Metroplex, un fenómeno que rápidamente llamó la atención de los meteorólogos. Ante el incremento de la intensidad, los funcionarios locales emitieron una advertencia de tormenta severa para Fort Worth. Para las 6 de la tarde, el radar mostró señales alarmantes. La rotación dentro de la tormenta estaba aumentando con rapidez. Ante esta señal, las sirenas de tornado comenzaron a sonar por toda la ciudad, advirtiendo a los residentes del peligro inminente. Menos de 20 minutos después, el tornado tocó tierra al noroeste del centro de la ciudad. Al principio,
Los daños en los vecindarios al oeste del centro fueron relativamente leves, pero el embudo no tardó en ganar fuerza a medida que avanzaba hacia el este, colocando la icónica línea del horizonte de Fort Worth directamente en su camino de destrucción. Cuando el tornado ingresó al distrito comercial de Fort Worth, las autoridades tomaron una medida poco común pero necesaria: emitir una emergencia de tornado específicamente para el centro de la ciudad. Esta decisión reflejaba la gravedad de la situación y la necesidad de que todos los habitantes tomaran refugio de inmediato. A las 6:25 de la tarde, el tornado comenzó a impactar en los rascacielos, provocando una escena de devastación que no se olvidaría fácilmente. El edificio Cash America fue uno de los primeros en ser alcanzado. Las ventanas de 2 de sus caras fueron completamente arrancadas, permitiendo que los feroces vientos penetraran en el interior. Esta invasión de aire destruyó paredes internas y techos, dejando el edificio casi irreconocible. Pero el tornado no se detuvo allí. Continuó ganando fuerza y dirigiéndose su furia hacia otras estructuras prominentes, como la Torre Malik y la Torre del Banco One. El 80% de las 3.000 ventanas de la Torre del Banco One fueron destrozadas, creando un efecto desolador. Muebles, escritorios y fragmentos de vidrio fueron arrojados desde las alturas hacia las calles de abajo, transformando el área en un paisaje caótico y peligroso. La potencia del tornado dejó a los edificios del distrito comercial tambaleándose, sus fachadas perforadas y sus interiores expuestos al cielo abierto. Finalmente, después de salir del centro de Fort Worth, el tornado comenzó a perder fuerza rápidamente. A los pocos minutos, el embudo se disipó, pero su huella de destrucción permaneció como un recordatorio ineludible de su furia. Las calles del centro estaban cubiertas de escombros, los edificios heridos mostraban sus entradas al aire libre, y la comunidad quedó conmocionada por la rapidez con la que el desastre había golpeado. Durante meses después de aquel devastador tornado, los rascacielos del centro de Fort Worth se convirtieron en un recordatorio de la sombra de la fuerza implacable de la naturaleza. Ventanas tapiadas, fachadas desgarradas y el eco del desastre resonaban en cada rincón del distrito comercial. La Torre del Banco 1, una vez un emblema de fortaleza y modernidad, comenzó a mostrar signos de deterioro acelerado. El moho se extendía por su interior, infiltrándose en sus paredes y techos, lo que llevó a los funcionarios a enfrentar una decisión difícil: demoler o restaurar. Sin embargo, la demolición presentaba riesgos considerables. La presencia de amianto en la estructura planteaba una amenaza significativa de contaminación en el corazón del centro. Después de extensos debates y evaluaciones, se optó por una renovación integral en lugar de su demolición. Este esfuerzo no solo preservó el edificio, sino que marcó el inicio de la recuperación del centro de Fort Worth. Con el tiempo, todos los edificios altos afectados por el tornado fueron restaurados a su antigua gloria, permitiendo que la ciudad se levantara de las cenizas de la destrucción. Sin embargo, la historia de Fort Worth no es un caso aislado en la región. Casi 2 décadas después, en el año 2019, otro tornado de intensidad similar azotó el Metroplex. Este embudo, aunque igualmente poderoso, presentó un desafío adicional. Tocó tierra bajo el manto de la oscuridad. Un tornado nocturno, especialmente en una ciudad como Dallas, es una pesadilla en términos de seguridad. La visibilidad reducida dificulta las evacuaciones, mientras que la sorpresa amplifica el peligro. Este tornado en particular, aunque evitó en gran medida el centro de la ciudad, arrasó con varios vecindarios y dejó un daño económico brutal que superó los $2.000 millones. La cicatriz de este evento aún se puede apreciar hoy en imágenes satelitales, un testimonio visible de su impacto extremo. Las áreas afectadas tardaron años en recuperarse y muchas familias vieron cómo sus hogares y comunidades estaban irreversiblemente transformados. Sin embargo, por impactantes que hayan sido estos tornados, ninguno se acerca al poder verdaderamente catastrófico del tornado F5, que cambió el horizonte de Lubbock el 11 de mayo de 1970.
Aquel día comenzó como cualquier otro en el oeste de Texas, con cielos despejados y una atmósfera aparentemente tranquila. Pero, al acercarse el atardecer, las tormentas comenzaron a cobrar vida. Columnas de nubes ascendían hacia el cielo, señalando el inicio de un evento meteorológico que quedaría grabado en la historia. Varios tornados más pequeños hicieron su aparición al caer la tarde, causando daños menores en las afueras de la ciudad. Pero el verdadero espectáculo estaba reservado para después del anochecer. En la oscuridad de la noche, cuando la ciudad estaba desprevenida, comenzó a formarse un monstruoso embudo que cambiaría Lubbock para siempre. El tornado, con su fuerza clasificada como F5, no solo arrasó con vecindarios enteros, sino que también redibujó el perfil de la ciudad. Los edificios que habían resistido décadas de tormentas fueron reducidos a escombros en cuestión de minutos. La intensidad de los vientos destruyó estructuras de concreto y acero, dejando un paisaje desolado. Más de 26 personas perdieron la vida y cientos resultaron heridas, mientras que millas se quedaron sin hogar. A las 9:35 de la noche, el tornado de categoría F5 tocó tierra justo a las afueras de Lubbock, desatando una fuerza que marcaría para siempre la historia de la ciudad. Aunque el radar rudimentario de la época detectó su formación y los informes de testigos confirmaron la amenaza, las advertencias llegaron demasiado tarde. Las sirenas de tornado, activadas inicialmente por las autoridades locales, quedaron en silencio a las 9:49, cuando las líneas eléctricas que las alimentaban sucumbieron ante los primeros embates de la tormenta. En un intento desesperado, patrullas de policía recorrieron los suburbios, alertando manualmente a los residentes sobre el peligro inminente. Mientras tanto, Bud Andrews, locutor de la estación de radio KFO, transmitía advertencias urgentes desde su micrófono. Pero incluso su voz fue silenciada cuando el tornado destrozó los sistemas de comunicación de la ciudad, sumiendo a Lubbock en una peligrosa falta de información. En medio de la confusión, muchos permanecieron ajenos a la amenaza mortal que se acercaba rápidamente. Cuando la electricidad desapareció por completo en la ciudad, comenzó el caos. La destrucción fue implacable, arrasando una franja de 1,5 kilómetros de ancho y 8 kilómetros de largo que abarcaba desde la calle 19 hasta el corazón del centro de Lubbock. La devastación era casi inimaginable. 8.800 viviendas destruidas, 450 apartamentos hechos añicos, 250 empresas reducidas a escombros y más de 10.000 vehículos destrozados. Una docena de escuelas sucumbieron ante la fuerza del embudo, y lo más trágico, 26 vidas se apagaron en el desastre. Jay Harris, un testigo ocular de la tragedia, describió el momento con un detalle escalofriante. Observó cómo el enorme embudo descendía lentamente hacia el suelo, rugiendo con una intensidad abrumadora. Era como si 10.000 puños golpearan todo a su paso con una fuerza salvaje, recordó. Los rascacielos del centro y los barrios bajos fueron aplastados por igual, sin discriminación alguna, dejando a la ciudad completamente a merced de los elementos. El tornado continuó su camino de destrucción, dejando tras de sí un rastro de terror y escombros que parecían interminables. Aquella noche, Lubbock se convirtió en un escenario de caos absoluto, donde el sonido ensordecedor del viento se mezclaba con los gritos de miedo y el estruendo de las estructuras colapsando. Para los sobrevivientes, el tiempo pareció detenerse, como si la tormenta nunca fuera a terminar. Las paredes explotaban como si fueran de papel. El vidrio se rompía en 1000 pedazos. Los árboles eran arrancados de raíz y los postes y autos eran volcados como juguetes. Entre tanto caos, los muertos y heridos yacían entre los escombros. Luego llegó un silencio inquietante, un alto arrepentimiento que, lejos de ofrecer consuelo, solo marcaba el comienzo de una pesadilla que apenas se revelaba. En el centro de Lubbock, el edificio Great Plains Life
de 20 pisos, fue testigo de una fuerza brutal que retorció su estructura en sentido antihorario, deformando el marco de acero en 30 centímetros. 3 de los 4 ascensores quedaron inutilizables, mientras que las escaleras se agrietaron peligrosamente. En la cima de esta estructura tambaleante, John Saxon impartía una clase nocturna sobre logro personal cuando la tormenta azotó. La escena era de puro terror. Estudiantes descendiendo apresuradamente por escaleras oscuras, con el edificio temblando bajo sus pies. Milagrosamente, todos lograron escapar ilesos, un testimonio de la resistencia humana frente a lo imposible. La presión ejercida sobre el edificio levantó techos y abrió grietas, dañando los interiores lo suficiente como para clausurarlo durante 5 largos años. Sin embargo, no fue el único que sufrió. Cerca, el edificio First National Bank y el Pioneer National Gas, de 15 pisos, tuvieron su cara completamente destruida. Los vientos se colaron en su interior, causando estragos en los techos y dejando una huella de destrucción masiva. El impacto en la parte noroeste del centro fue tan terrible que toda el área tuvo que ser demolida y reconstruida desde cero. No se salvó ni el aeropuerto municipal de Lubbock, donde el tornado destruyó 100 aviones privados y 19 aviones militares adicionales. Era como si una fuerza sobrenatural se hubiera ensañado con la ciudad, dejando tras de sí un paisaje de escombros y pérdidas incalculables. Cuando finalmente el tornado se disipó, las cifras del desastre comenzaron a surgir. Los daños se estimaron en $1.300 millones, consolidándolos como uno de los tornados más devastadores en la historia de las ciudades. Pero más allá del impacto económico, el verdadero costo residía en las vidas alteradas, los hogares perdidos y la cicatriz imborrable que dejó en la memoria de los habitantes de Lubbock. Esta tragedia no solo demuestra la furia incontrolable de la naturaleza, sino también la fortaleza de una comunidad que, a pesar del golpe brutal, se levantó para reconstruir lo que se había perdido. ¿Qué piensas de todo esto? No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo video.